Buenas noches. Por segundo día consecutivo se rompió la marca de contagios por un día. Hoy se registraron 24.975, muchos más que ayer. Pero este creciente, nunca visto número de contagios por COVID en México no detendrá el regreso a las aulas el lunes 30 de agosto. Hoy lo ratificaron el presidente López Obrador y la secretaria de Educación, la maestra Delfina Gómez, aunque queda la duda de qué tan voluntario será ese regreso. Tendremos todo lo del COVID en un momento. Vamos a hablar también en unos instantes con Saúl Huerta, quien ayer fue desaforado en la Cámara de Diputados. Se le acusa de delitos sexuales contra un menor. Pero antes, vamos a ver estas imágenes que prueban cómo sí es verdad que en un hospital público de la Ciudad de México se le cobra de manera indebida e ilegal a los pacientes. ¿De qué se trata? El martes de la semana pasada presentamos el caso del señor Felipe, un vendedor de frutas atropellado, quien estaba en espera de que lo operaran en el Hospital Balbuena, que depende de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. La familia del señor Felipe denunció que no lo habían operado porque los médicos les pedían que ellos llevaran los materiales para la operación. Después de que difundimos el caso, el director del Hospital Balbuena, reconoció que no tenían por qué pedir esos materiales a los pacientes y se comprometió a que eso no volvería a ocurrir. Hubo una época en la administración de los servicios de salud donde estos materiales no los proveía la propia Secretaría de Salud, donde estos materiales los adquirían directamente los familiares. Reiterar que la Secretaría de Salud oferta la proveeduría de estos insumos. No los tienen los hospitales en un anaquel para que en cuanto llegue el paciente sean utilizados. Estos los tenemos que gestionar en una instancia correspondiente. No es un trámite prolongado, es un trámite ágil. Finalmente el señor Felipe fue operado, pero ahí mismo en ese hospital la reportera Yoali Reséndiz conoció el caso de otro joven de 17 años en una situación muy similar. Lo atropellaron, estaba internado en el área de ortopedia del Hospital Balbuena. De nuevo los doctores, le pidieron a la mamá del muchacho que consiguiera un clavo ortopédico para que lo pudieran operar. Una televidente de Imagen Noticias donó el dinero para comprar el clavo. Y con ese dinero en la mano, esto es lo que encontró Yoali Reséndiz. Mi hijo le pasó un accidente, me lo atropellaron. ¿Qué material te solicitaron aquí? Un clavo de titanio de todas las medidas, quirúrgico. Y la verdad, pues no tengo ese dinero. Ya tengo más de 20 días aquí, nada. Esta es la receta que le fue entregada por médicos del Hospital Balbuena a Heidi para que comprara el clavo ortopédico que su hijo necesitaba para por fin ser operado, el cual costaría inicialmente 9,000 pesos. Heidi fue enviada por los mismos médicos tratantes con un supuesto proveedor que opera dentro del mismo hospital. Esta reportera ingresó al lugar con la finalidad de saber a quién se le pagarían esos 9,000 pesos. Desde la entrada, todos parecen estar familiarizados con el procedimiento. En el primer filtro, la policía de turno indica que la proveedora se encuentra localizada en el primer piso perteneciente al área de la jefatura de ortopedia. Yo soy tía de Aarón, vengo a pagar su material. ¿De un paciente? Sí. Es que me había... ¿Derecho? Gracias. Un médico admite que sí hay proveedores, mientras que una enfermera me remite a la jefatura de ortopedia. Joven, buenos días. Para pagar material. Para pagar material, tiene que ser con los proveedores. No, me dijeron que aquí. No, aquí no vemos nada de eso. Pase con ortopedia. Acá derecho. Gracias. Y es aquí cuando ocurre el primer contacto con la supuesta proveedora.
Esta reportera pregunta a otro médico y ese la remite a la oficina contigua que resulta ser la Jefatura de Servicios de Ortopedia. Hola, buenos días. Disculpe la pregunta, ¿dónde se paga el material? ¿Pero dónde los encuentro? ¿Debieron darles alguna forma de contactarlo con ellos en su receta? Ah, en la receta. A ver, ¿me puede ayudar? Muchas gracias. La siguiente voz es de la proveedora que cerrará la venta del clavo ortopédico. Ella se encuentra con el jefe de ortopedia, el doctor José Antonio Peñafort García, y es él quien le ordena atenderme. Hola, buenos días. Tengo una pregunta. No sé con quién pagar el material que le... 121. ¿Siento qué? 121. El doctor Salvador Rosas. Salvador Rosas, sí. Muchas gracias. Ayer habló su mamá conmigo, doctor. Sí, necesito un clavo. Ajá, y ya traigo el dinero. Pero... Sí, ya tiene tiempo aquí, doctor. Sí. Ah, sí, ya me acordé. Su mamá sí, estaba en una Palapa, situación. sí, por el apellido. Sí, velo, por favor, sí. Qué bueno que te llamé. Muchas gracias. No, Gracias. Ahí afuera, por favor. Ah, sí. El pago de los 9,000 pesos que inicialmente costaría el clavo ocurre no en la caja del hospital, sino a escondidas, en el descanso de una escalera. La proveedora asegura que no eran 9,000 pesos, sino 14,000. Le dije que en 15, 14, ¿no? ¿14? Le dije en 15. Así. Ella me dijo que 10, menos de 9, creo. Ah, No, 9,000. No me dijo que... 14. No, me dijo 9,000. De hecho, traigo 10,000. Ella misma nos acompañó a un cajero al interior del hospital para retirar el resto. Una vez que se retira, el dinero se le quiere entregar, pero ella prefiere que sea en otro lugar. A ver. Es que... Acá, por favor. ¿A dónde? Guárdelo, por favor. Ah, Minutos después, la transacción se completó. me norteé. A ver, 4. Préstame la nota, por favor. Sí. Y ya, de todos modos, yo le aviso, le mando un mensaje al doctor Rosas, que ya está ya está el pago. El pago. Va a ser muy difícil para la gente del hospital, para la dirección del hospital, para la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, para el gobierno de la Ciudad de México, afirmar después de lo que acabamos de ver, pues que algo indebido y evidentemente ilegal y en detrimento de gente de pocos recursos ocurre en ese hospital. La cirugía del joven se hizo hoy en la mañana, del joven, porque se tuvo que pagar este dinero 6 días después de que se hiciera el pago que un televidente nuestro aportó. Estuvo hospitalizado el muchacho más de 30 días. ¿Qué está pasando en el Hospital Balbuena? ¿Por qué nos dicen que ya no le cobran nada a los pacientes? Y nos encontramos con esto que acaban de ver. ¿Quién recibe, quién se queda con este dinero, con estos 14,000, 15,000 pesos? Dinero que, como vimos, no se registra en la caja del hospital. ¿Quién está lucrando con esto y quién se está haciendo de la vista gorda? ¿Quién, por omisión, también está incurriendo en un acto a todas luces ilegal? Anoche, como lo informamos, se consumó el desafuero del diputado Saúl Huerta, acusado de delitos sexuales, de abuso de un menor.
Diputado, buenas noches. Abogados Wilfrido y Rafael Castillo, buenas noches. Hola, Ciro, buenas noches. A tus órdenes. Buenas noches. Se consumó el desafuero, Saúl. Antes que nada, ¿cómo está? Bien, en lo que cabe. Te quiero comentar que en días pasados acudí a la Fiscalía, previendo que ya venía lo del desafuero, para reiterar mi domicilio que presenté por escrito, donde nombré a mis abogados defensores. Sin embargo, la Fiscalía me puso pretextos y no tomó la ratificación de ese escrito, aun cuando la ley ya no lo prevé. Sin embargo, de viva voz me entrevisté con la encargada del área para manifestarle que estaba a su disposición. ¿Qué pretextos, Saúl? Que tenían exceso de carga de trabajo y que la Ministerio Público encargada de la carpeta de investigación había salido a una audiencia. El tema es que no se pudo lograr la audiencia de ratificación de mis abogados defensores, ni tuve acceso a la carpeta de investigación. ¿Está usted? Quiero comentar que empieza el proceso, el debido proceso empieza con una ilegalidad, porque una orden de aprehensión debe solicitarse cuando hay temor de sustraerse a la justicia, de que el imputado pueda sustraerse a la justicia. Sin embargo, yo acudí para reiterar mi domicilio. Saben dónde notificarme y pudieron haber solicitado una comparecencia. Sin embargo, aquí estoy para dar la cara. En el momento en que sea requerido por un juez de control, ahí estaré. Yo soy el más interesado en que esto se aclare. Damos por sentado que está en territorio mexicano. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Un inocente no huye. Entonces, sé que me vincularán a proceso, sé que iré a una prisión preventiva oficiosa, pero es la única manera institucional de enfrentar este tema. Al final, saldré adelante por una sencilla razón. Soy inocente. ¿Se presentará ante el juez una vez que, como suponemos, se gire la orden de aprehensión? Por supuesto que sí, y yo creo que mis abogados podrán explicar técnicamente eso. Abogados. Sí, claro, Ciro. Mira, ahorita ya tenemos conocimiento de que están giradas las órdenes de aprehensión en contra del diputado. Sin embargo, en virtud de que consideramos que fueron ilegales, ya que no había necesidad de cautela conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, nosotros vamos a hacer las gestiones correspondientes para generar la audiencia correspondiente ante el juez de control y así se celebre la audiencia inicial en donde el diputado comparecerá por su propio pie y estará ahí presente. ¿Comparecerá por su propio pie? Así es. ¿Es usted inocente? Así es. Pero si estoy comprendiendo, usted se presentará en el momento que así lo determine la autoridad y usted da por sentado que va a ir a prisión. Es correcto porque el proceso precisamente es para dilucidar todas estas pruebas. Ese es el objeto de un proceso. Saúl, en una entrevista que transmitimos aquí hace 3 meses, usted dijo que las pruebas o las evidencias de las que hablaba la autoridad y de las que hablaba la familia estaban fabricadas. Y sin embargo, eso no detuvo el proceso. ¿Qué los lleva a pensar a usted, a los abogados, que las cosas van a ser distintas ahora? Sí, mira, Ciro, durante todo este periodo en que se suscitó el hecho y hasta la fecha, el equipo de la defensa ha realizado una investigación profunda y exhaustiva, ha analizado las constancias de las que hemos tenido acceso y se ha hecho de un arsenal probatorio debido para poder acreditar la inocencia del diputado. Claramente todo esto tendrá que ser esclarecido en un proceso judicial y es por ello que el diputado ha sostenido desde un inicio que el más interesado para poder llegar a un proceso que tiene que pasar por una vinculación a proceso es el diputado. Y de esa forma, la resolución que tiene que recaer sobre todo este asunto es la inocencia del diputado por una sencilla razón que, reiteramos, el diputado es inocente. Y usted asistirá por su pie. Usted no va a dar espacio para que lo detengan.
y lo presenten como el gran delincuente en fuga? Precisamente te digo, la semana pasada comparecí a Fiscalía para decirles, aquí está mi domicilio, aquí están mis abogados, no hay necesidad de una orden de aprehensión. Abogados saben que la cárcel para personas acusadas de abuso sexual, especialmente para menores, suele ser durísima, durísima. Sí. ¿Qué van a hacer? Sí, claro. ¿Qué medidas van a pedir o van a exigir para proteger en la cárcel, en una cárcel de la Ciudad de México, seguridad física para Saúl Huerta? Sí, claro, pues mira, al final de cuentas los centros penitenciarios dentro de la Ciudad de México están a cargo del gobierno de la Ciudad de México, por lo tanto, pues le tocará al gobierno de Claudia Sheinbaum que se encargue de esa vigilancia. Entonces estamos seguros, estamos ansiosos y estamos convencidos de que el gobierno de la Ciudad de México dará esa seguridad. Pues al igual que cualquier otra persona que se encuentra recluida en algún centro penitenciario, algún centro de reclusión, pues debe de tener esa seguridad igual como cualquiera. Pues muchas gracias. Está usted entonces en territorio mexicano y en el momento que sea requerido por la autoridad, usted se presentará. Así es. Y esto no es un tema de publicidad. Tú serás testigo de que compareceré por mi propio pie. Ahí estaré. Pues muchas gracias Saúl, muchas gracias abogados por estas palabras. ¿Quiere agregar algo, abogado Rafael? Sí, claro, para finalizar, nosotros requerimos la vinculación a proceso, pues con esto se va a autorizar una investigación complementaria. Pues en esta parte de la investigación en la que hemos actuado, pues hemos encontrado varios obstáculos por parte de la Fiscalía que nos han impedido realizar otros actos de investigación que requerimos para complementar la inocencia del señor diputado. Entonces, ya con una investigación complementaria, en caso de que la Fiscalía decida no otorgarnos cierto acto de investigación o no lo haga, podemos acudir ante el juez de control para que éste ordene la realización del mismo. Entonces, por eso es que comparecemos al proceso, porque de lo contrario no tendríamos las pruebas suficientes para su defensa. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Bueno, estoy en territorio mexicano, me entregaré, me presentaré ante la autoridad por mi propio pie, dice el señor Saúl Huerta. No dejaré que me detengan como a un criminal. Nos está diciendo también el abogado que ya están giradas órdenes de aprehensión, entonces más de una, y que requieren la vinculación al proceso. Saúl Huerta con sus abogados esta noche en Imagen Televisión. Dice estar en México y aseguró 1, 2, 3 veces esta noche aquí que se presentará por su pie ante el juez cuando sea requerido. Informábamos al inicio del programa que por segundo día consecutivo se rompió la marca de contagios en 24 horas. 24.975 casos. ¡Qué cosa! Casi 25,000 casos. 2,000 más que ayer, y ayer había sido la marca más alta. Y volvemos a ver este registro. Esas son las 5 fechas desde que se mide el COVID en México, los contagios, con las cifras más altas. 4 de esas fechas se han dado del viernes de la semana, de hace 8 días, del 5 de agosto a la fecha. Y las 2 más altas fueron la de ayer y la de hoy. ¿En dónde estamos? Se dirá que hoy se están haciendo más pruebas, pero estas cifras ni de cerca las vimos repetidas así en los gravísimos días de diciembre y enero, diciembre del año pasado, enero de este 2021. En las últimas 24 horas, además, se registraron 608 muertes por COVID.
Y pues con el ejercicio que hacemos todas las noches, sumamos las cifras de la Secretaría de Salud con las del Registro Civil, y ese es el total de mexicanos reconocidos por las autoridades que han muerto por COVID. Decíamos también al inicio del programa que tanto para la secretaria de Educación, Delfina Gómez, como para todo el gobierno, empezando por el presidente López Obrador, quien ha insistido en el tema, el regreso a las aulas, a las clases presenciales, el 30 de agosto, es no solo inminente, es un hecho que ocurrirá. Es fundamental el regreso a clases presenciales. No hay nada que sustituya a la escuela, nada. Y va a haber protección y vamos a actuar rápido en el caso de contagios y vamos a saber qué hacer en cada escuela. Sin duda, ya el regreso a clases es algo inminente. Se debe hacer efectivamente, debe ser un retorno responsable, ordenado y cauto a las aulas. Estamos listos, señor presidente, estamos listos, padres de familia. Ténganos esa confianza porque siempre hemos demostrado el magisterio que sacamos las cosas adelante. Debe ser un regreso responsable, ojalá sí sea y ojalá todas las escuelas estén en condiciones de garantizar esa responsabilidad de la que habla la secretaria de Educación. Cada escuela, en la medida de sus posibilidades, pues está haciendo lo posible para preparar el regreso a clases. Ayer veíamos escuelas públicas, vamos a ver hoy un caso diametralmente distinto, el caso de una escuela privada. Creo que tenemos que seguir adelante porque esto no se acaba mañana. Si supiéramos que se acaba en diciembre, pues dices, bueno, ya nos esperamos, ¿no? Pero pues no, la verdad es que no sabemos. Hace 17 meses la pandemia expulsó a los estudiantes de sus escuelas y convirtió patios, pasillos y salones en un páramo. Millones de historias se dejaron de contar. Hoy el gobierno confirmó su decisión de que las escuelas abrieran sus puertas en 18 días. Es algo inminente, dijo Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública Federal. El regreso será voluntario, aclaró. Y dispuesta a esta condición, el siguiente paso le toca a madres y padres de familia. ¿Llevarán a sus hijos a la escuela? En los colegios privados, lo dicho hoy por la SEP, no es suficiente. Para poderse decidir quieren más información específica. No basta con decir el uso del tapabocas, ventilación, lavado de manos. Tenemos que hablar con más detalle de los cómo. Este es el Colegio Medici de la Ciudad de México y él es su director. Desde hace al menos 6 meses este maestro en pedagogía y su equipo se preparan para un regreso a clases que ya llegó. Sí, también hacen limpieza, sustituyen ventanas por ventilas y están instalando cámaras para su modelo híbrido. Pero en lo que más han trabajado es en la información para los padres de familia. La comunidad de papás ha estado más tranquila desde que la escuela ha buscado más expertos y nos ha dado más pláticas cada vez sobre este virus y cómo manejarlo. Hacen muchas encuestas y en esas encuestas, por ejemplo, te preguntan qué te hace sentir más seguro a ti como papá para tus hijos, con qué te sientes más seguro, cómo piensas que deberían de tomar el recreo o el lunch. Cuando juntan toda esa información, sacamos una buena retroalimentación, ¿no? La Secretaría de Educación Pública dio a conocer hoy 10 acciones que en conjunto forman el protocolo para el regreso a clases. El Colegio Medici optó por otros más, como practicar pruebas médicas para el personal de manera aleatoria. La creación de un SAR anticovid, una figura que recaerá en alumnos que deberán reunir información del coronavirus, observar cómo funcionan los protocolos y hacer propuestas para actualizarlos. Y el diseño de burbujas de convivencia, es decir, grupos de entre 10 y 15 personas que no entrarán en contacto con otras burbujas. Un control de salud en grupos pequeños. Con la aplicación estricta de sus protocolos, el colegio espera recibir de vuelta al 50% de su población, 300 alumnos, y evitar que un solo caso de contagio cierre todo el plantel. Que nos permitan presentar nuestro propio plan y nos permitan tomar decisiones responsables. Vale la pena realmente
plantearnos el regreso a clases, defenderlo y cuidarlo y hacerlo responsablemente. Pues diferencia entre las escuelas públicas que hemos visto y las privadas. Vamos a seguir haciendo este recorrido por distintas escuelas del Valle de México y del país, de aquí al regreso a clases, que se confirma, es el 30 de agosto, aunque hoy también se confirmó, lo dijo la secretaria de Educación Pública ante los secretarios de Educación de los distintos estados, que tendrá el carácter de voluntario. ¿Cómo va la vacunación en México? Aunque ayer se aplicaron 1 millón de vacunas, el promedio diario pues sigue estando en torno de las 700,000 vacunas promedio de los últimos 7 días. Kimberly, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Y anoche le informábamos sobre la emboscada que sufrió la alcaldesa de Pilcaya, Guerrero, Sandra Velázquez, en los límites del Estado de México y de Guerrero. Hoy se realizó un homenaje a los 2 policías estatales que murieron en este ataque, Marco Antonio Aldavera y Lamberto Guzmán. En este homenaje estuvo la alcaldesa Velázquez, quien nos habló sobre su atentado. Sin embargo, el gobernador Héctor Astudillo dijo que en varias ocasiones conversaron sobre el peligro que corría la alcaldesa. Y vamos a ver otras imágenes. Son de la cámara de seguridad de una casa en la colonia Independencia, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Se grabó justo el momento en que este hombre en silla de ruedas está robando un espejo de ese vehículo. Una camioneta se cae de la silla de ruedas, como podemos ver. Llega un vecino y lo ayuda a incorporarse. Vemos como que se va el señor en silla de ruedas, pero regresa, está del otro lado de la calle. Y sigue robando. Y se lleva el otro espejo. Es Ismael Rodríguez, es Buñuel eso. 2 espejos con una caída y se guarda el espejo. Juárez, Ciudad de México. Así es, en la colonia Independencia, muy cerca de aquí. Y los policías de proximidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo detuvieron el día de hoy por robo de autopartes en la calle de Luis Braille, en la colonia Independencia. El sujeto fue llevado al Ministerio Público para determinar su situación jurídica. Y bueno, el martes informamos que durante la reunión entre altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos y la Cancillería mexicana, uno de los temas centrales fue la migración. En esa conversación, Estados Unidos habló de 200,000 detenidos de migrantes solo en julio. Bueno, hoy se hizo oficial esta cifra, que es todavía mayor. We are encountering an unprecedented number of migrants in between the ports of entry at our southern border. Esto ocurrió anoche en la ciudad de Roma, Texas. Migrantes cruzan el río Bravo, entran ilegalmente a Estados Unidos y se entregan a la patrulla fronteriza. Una imagen que se repitió más de 200,000 veces en julio. A 1 hora de ahí, en la ciudad de McAllen, las autoridades estadounidenses reportaron un incremento del 13% en el número de detenciones de migrantes. The situation at the border is one of the toughest challenges we face. En cada uno de los meses desde que Joe Biden llegó a la presidencia, las detenciones de migrantes que cruzaron la frontera con México de forma ilegal aumentaron de forma crítica. En julio llegaron a su máximo en 21 años. En solo 6 meses hubo 1,035,000 detenciones de migrantes. La cifra es alarmante. Las detenciones de migrantes aumentaron 109% comparado con los mismos 6 meses del año pasado. El gobierno de Estados Unidos insistió hoy en su mensaje a los migrantes. Un mensaje que durante 6 meses no ha dado resultados. It is critical that intending migrants understand clearly that they will be turned back if they enter the United States illegally. El secretario Mayorkas también dijo que casi 100,000 migrantes fueron expulsados a México. Según él, muchos volvieron a cruzar a Estados Unidos y por eso fueron más de 200,000 detenciones solo en julio. Pero en realidad el número de migrantes detenidos en julio fue de 155,000. Aún con este ajuste, la cifra rebasa los 144,000 de mayo de 2009, cuando Donald Trump amenazaba a México con aranceles. Con aranceles y llevó a
la Guardia Nacional Mexicana a cuidar el paso por de mucho ya migrantes. rebasamos esas cifras. La nota que adelantábamos hace un par de noches no solo es oficial, sino que mañana a las 4:30 de la tarde comienzan en la Ciudad de México los diálogos entre la oposición de Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro. La Cancillería, nuestra Cancillería, informó que mañana, por la mañana, se dará a conocer el lugar donde se celebrará esta reunión. Por lo pronto, desde Caracas, el presidente Nicolás Maduro manda este insulto. ¿Por qué es lo que hizo Nicolás Maduro? Insultó a los opositores que van a venir mañana o que algunos de ellos ya están en México. Y además confirmó que uno de los representantes de su gobierno va a ser su hijo. Allá no hay nepotismo ni esas cosas. Un señor de nombre Nicolás Ernesto Maduro Guerra, de 31 años, quien actualmente es diputado. El presidente Maduro presentó a su hijo como delegado, habló de la negociación, le agradeció a México e insultó a los opositores que mañana van a tratar de alcanzar algo con su gobierno. Eso es Venezuela. Horas antes de que inicie el diálogo en México, el presidente Maduro, el dictador Maduro, diciendo: vamos a dialogar con los esclavos de Estados Unidos. El líder opositor venezolano Juan Guaidó dijo que hay unidad en la oposición para estos diálogos con el gobierno de Nicolás Maduro, pero pues ya vimos, si así los tratan cuando vienen a México, cómo serán las cosas en Venezuela. Hasta el momento así quedaría conformada la mesa de diálogo que comienza, decíamos, mañana a las 4:30 de la tarde de parte de la oposición. La delegación va a estar encabezada por el exalcalde de Baruta, Gerardo Blid. Lo acompañan Tomás Guanipa, Carlos Vecchio, Stalin González y Luis Emilio Rondón. La representación del gobierno de Venezuela está encabezada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y cercano a Nicolás Maduro. Viene Héctor Rodríguez y el joven hijo del señor Maduro. Y el Gobierno de México y la Fundación Teletón firmaron un convenio de colaboración para atender gratuitamente a 20,000 niños y niñas con discapacidad que se van a registrar a través de la Secretaría de Bienestar. Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón, dijo que en la historia de esta organización no se había establecido un convenio de este tipo. Fernando Landeros agradeció la firma de convenio al nombre de 24 empresarios altruistas que integran el patronato de Teletón, entre ellos Emilio Azcárraga Gallán, presidente del Consejo de Administración de Televisa, Olegario Vázquez Aldir, presidente ejecutivo de Grupo Empresarial Ángeles, y Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de Telmex, entre otros empresarios. Teletón fue creando una infraestructura de centros de rehabilitación en todo el país que por falta de recursos no es utilizada a plenitud y queremos aprovechar que existen todas esas instalaciones, pero además la capacidad, el profesionalismo del personal de estos centros para que niñas y niños que reciben las pensiones además tengan esta atención médica. Gran noticia, gran proyecto y gran reconocimiento a lo que por más de 20 años, 20 y tantos, casi 25 años ha sido Teletón. Felicidades. Y más de 20,000 niños beneficiados. Y más de 20,000 niños. Gracias, Kimberly. Antes de despedirme, te tengo una última porque se rompió el récord de creación de empleos formales. El IMSS informó que de enero a julio se crearon 518,000 empleos formales. Este es el crecimiento mensual más alto en la historia del país. Empleos formales. Bien, también una buena noticia. Gracias, Ciro, buenas Kimberly. noches. Y catearon. Entonces hablábamos con el señor Saúl Huerta, con los abogados, catearon una de sus casas. Regresamos con eso.
Muchas gracias a las personas, y son varias, que nos están escribiendo y reportándonos que en distintos hospitales del país y del Valle de México les cobran, y también les cobran pues por abajo de la mesa, los materiales para poder tratar, curar u operar a sus familiares. Se había dicho que esto ya no ocurría en México. Lo que vimos esta noche es un ejemplo de que esas prácticas, si eran del pasado, se mantienen hoy. Vamos a seguir con esta cobertura en los próximos días. Muchas gracias. Muchas gracias también a las personas que nos han llamado para criticarnos, que dicen que por qué hablamos con pederastas en vez de denunciarlos. Nosotros no hablamos ni defendemos a pederastas, y además eso que lo determine la justicia. Nosotros buscamos, sí, en ocasiones encontramos a los sujetos de los hechos periodísticos, a los protagonistas de las historias periodísticas. Por eso, la entrevista esta noche con el señor Saúl Huerta. Por cierto, se informa que agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México, en colaboración con policías, suponemos de Puebla, catearon el domicilio de la esposa del señor Saúl Huerta. Esto en una casa en la colonia Reserva Territorial en Atlizacoyotl, en Cholula, Puebla. Gracias, buenas noches. Se quedan con ¿Qué importa? Ánimo.